conocía y te consagré. Buenos días, querida familia. Nuevamente les saluda Carlos Alberto González Mendoza. Y en esta oportunidad vamos a meditar en el último capítulo de la primera carta de Corintios. Me refiero al capítulo 16. Lo importante de este capítulo es que nos permite apreciar aspectos de la vida cotidiana de la iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, empieza el capítulo Pablo dando instrucciones respecto a cómo se debe recoger las ofrendas, las cuales deben ser llevadas finalmente como un donativo a Jerusalén. Les pide que cada primer día de la semana eh, pongan aparte o separen la ofrenda en función de cómo han sido prosperados, ¿no? Entonces, elegir un día a la semana implica un orden en este acto de entregar las ofrendas. Otro aspecto importante es ver cómo Pablo va describiendo su plan de viajes, ¿no? Habla de que va a pasar por Macedonia y que de Macedonia va a ir a Éfeso. Un versículo que vale la pena analizar es justamente los versículos 8 y 9. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Bien, entonces, Pablo está trabajando con una estrategia. Va a Éfeso porque él dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Entonces, Pablo está viendo las oportunidades o las condiciones que hacen más propicio esparcir el evangelio. Pero también llama la atención que juntamente con esas puertas que se abren, va surgiendo la oposición, va surgiendo los adversarios. Recordarán ustedes que cuando estudiábamos el libro de los Hechos, se daba esa constancia, ¿no? Pablo llegaba a una ciudad, hablaba, predicaba en la sinagoga y inmediatamente después estaba la gente en contra, buscando atacarlos o desprestigiarlos. Inclusive había gente que iba viajando detrás de Pablo para llegar a las ciudades donde llegaba Pablo, para levantar a la gente y ponerla en contra de Pablo. Es decir, la obra del ministerio siempre va a ir acompañada con la oposición de los adversarios. Destaca la figura de líderes, ¿no? Y con todas sus características. Tenemos a un Timoteo que era joven, que al parecer no era del todo aceptado por la gente, y Pablo recomienda que lo acepten, que lo encaminen. Como también habla de Apolos, un líder que eh, parece ser que no había aceptado ir y visitar a los corintios, ¿no? Se resistió a ese pedido. Eh, y en la parte final de los saludos hay algunos consejos que vale la pena resaltar, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, ¿no? El velar es estar atentos para ver por dónde viene la tentación, por dónde viene el pecado. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Y luego el versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Interesante cómo habla de las familias y de las casas, ¿no? Porque la iglesia se movía a través de familias que ofrecían sus casas. Entonces habla de la familia de Estefanas, a las que considera las primicias de Acaya, de la iglesia de Acaya, ¿no? Y fíjense cómo va pidiéndole a los miembros de la iglesia que se sujeten a personas como ellos. No había allí nombramientos, ni títulos, ni jerarquías, pero sí era muy importante que la gente se dejara guiar por aquellos que eran más maduros espiritualmente. Habla de la visita de Estéfano, de Fortunato, de Acaico a Pablo. Habla de Aquila y Priscila. Dice, con la iglesia que está en su casa.
resalta nuevamente esa característica. Habían familias que ofrecían sus casas para que allí funcione la iglesia. Es lo que ahora llamaríamos células familiares o zonas misioneras, ¿no? Finalmente, Pablo dice en su saludo final, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, es el segundo consejo, el Señor viene como una afirmación. Tercera frase es la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Ya sabemos que la gracia es cuando recibimos algo como un regalo, sin necesariamente merecerlo. Eh, Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. ¿Sí? Entonces, esas frases como sentencias sueltas van dejando un conjunto de consejos que debemos tener muy presente en la marcha de la iglesia. Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si